Shalom, shalom, amada casa de Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos, Brujín Hapaim, a este su canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Hoy, mis amigos y hermanos, tenemos un tema muy interesante, muy profundo y un tema que yo creo que en algún punto de nuestras vidas nos habremos preguntado cuál es el significado de la vida. Así que prepárate, en este tema vamos a ver muchas cosas interesantes y al final vamos a poder sacar nuestras propias conclusiones. Preguntas como ¿cuál es la finalidad de nuestra vida? ¿Lo sabemos? ¿Realmente nos importa? Esta última pregunta, ¿nos importa? Debe parecer muy extraña, ¿verdad? ¿Por qué no habría de importarle a alguien esto? Nosotros llegamos a la vida sin saber nada. Un día aparecimos involuntariamente y ahora nos hallamos en algún lugar, en alguna etapa y edad de la vida, siendo lo que somos. Pero en algún momento, tal vez en los años de adolescencia o al acercarse el final de nuestra vida en la tierra, nos preguntamos, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Qué significado tiene nuestra existencia? Gran enigma, ¿verdad? ¿Nos habremos hecho alguna vez esta pregunta? Y si no, ¿por qué razón? Lamentablemente, muchas personas parecen tener poco interés, ¿saben? A juzgar por las respuestas que recibimos muchas veces conversando con amigos, ¿sí? Estas son más las personas, digamos, interesadas en el futuro del mundo, en otros quehaceres, que en su propio futuro. ¿Acaso puede haber pregunta más importante que esta? ¿Quién soy? ¿Por qué nací? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Existe Dios? Y si existe, ¿qué plan tiene para mí? Hermanos, la respuesta a todas estas preguntas se encuentran en las páginas de la Biblia. Sin embargo, no son las que cree la mayoría de quienes se declaran creyentes. No. El objetivo final de la vida no es flotar en un retiro permanente en el cielo. Nuestro destino es infinitamente más grande que eso. Hermanos, desde hace miles de años, filósofos y teólogos han debatido sobre el significado de la vida. No obstante, la respuesta ha estado allí desde el principio. No tenemos que depender de nuestra limitada mente para salir con alguna idea novedosa que se acomode a nuestra imaginación personal. Veamos, los evolucionistas no tienen la respuesta. Quienes creen en el origen evolutivo de la vida, eliminando en su mente la necesidad de contar con Dios, no tienen la respuesta. ¿Qué gran propósito puede tener una vida limitada al aquí y a la ahora? Aunque viviéramos 1000 años y encontráramos la cura para el cáncer, al final, ¿de qué nos va a servir? Cuando fallezcamos, si no hay un Dios, entonces todas las esperanzas, sueños, recuerdos y recompensas temporales terminarán para siempre en insondable oscuridad. El profesor Tadeusz Metz nos dice lo siguiente, resumiendo las teorías actuales de los filósofos sobre el propósito de la vida, el tema que estamos tratando en el día de hoy, dice: últimamente ha aparecido una forma externa de naturalismo según el cual nuestra vida probablemente, si no inevitablemente, tendría menos sentido en un mundo con Dios o con alma que en uno sin ellos. ¿Sí? En otras palabras, a ver, para ellos, la existencia de Dios le restaría sentido a la existencia nuestra. Imagínense. El profesor Metz explica varias teorías que se han propuesto sobre el origen de tan absurda conclusión. La primera postula que la existencia de Dios nos sitúa en una relación entre amo y siervo o padre e hijo, lo que violaría nuestra independencia o dignidad como personas adultas. Cierro comillas.
Dicho en otras palabras, dejaríamos de ser nuestro propio jefe. Tendríamos que responder a un poder superior, idea que irrita a los ateos, amados. El profesor Metz señala otro razonamiento así, de esta manera. Dios, no me digas qué hacer. Otro argumento para decir que un Dios restaría sentido a la vida, invoca el valor de la vida privada. La omnisciencia de Dios, o sea, que todo lo sabe, nos haría imposible controlar nuestros más íntimos detalles, lo que equivale, para algunos, a una vida con menos sentido que aquella en la cual si ejerciéramos ese control. Luego están los que se pronuncian en contra del valor de la vida eterna. El profesor lo explica de la siguiente manera. En primer lugar, y ante todo, se ha propuesto el argumento de que la vida inmortal necesariamente se tornaría en sí aburrida, por lo cual la vida quedaría sin sentido, según muchas teorías subjetivas y objetivas. Las cavilaciones de los filósofos son amplias, a veces técnicas, y por supuesto, sin sentido. Si dejamos por fuera a Dios y su revelación, no puede tener ningún objeto ir más allá de nuestra demasiado breve existencia temporal, amados. Para algunos es sorprendente saber que en tiempos de nuestro Adón Yahshua HaMashiach había una importante secta judía que no creía en la existencia de un futuro después de la muerte. Hemos leído que durante los 3 años y medio del ministerio de Yahshua en la tierra, llegó un día en que vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, en Mateo 22-23. Llevado Pablo ante los principales jefes religiosos de su época, estuvo a punto de producir un motín, o sea, una revuelca entre los fariseos y los saduceos por este tema. Pablo, notando que una parte era de saduceos y los otros fariseos, alzó la voz en el concilio, o en la asamblea más bien, diciendo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Esto está en Hechos capítulo 23, 6 al 8. Ahora, en Corinto, algunos discípulos cayeron bajo el influjo, o sea, la influencia de esta idea errónea. La primera carta a Pablo a estos hermanos trata de la resurrección y razona con toda lógica sobre la inutilidad de la vida si es únicamente para el aquí y el ahora. Dice así: porque si los muertos no resucitan, tampoco Mashiach resucitó. Y si Mashiach no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Mashiach perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Mashiach, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Puedes leerlo en 1 Corintios capítulo 15, 16 al 19. En cuanto a la futilidad de una vida de abnegación en un mundo sin Dios, el apóstol Pablo llevó la idea a su conclusión final. Si como un hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. 1 Corintios 15:32. Antes de dedicarnos a comer, beber y morir para siempre, hagamos la pregunta central que Pablo trata aquí. ¿Hay una resurrección de la muerte? ¿O la hay o no la hay? Si no hay vida después de la muerte, nos quedamos sin un propósito perdurable.
sin esperanza, más allá del aquí y el ahora, así como viven muchos. También respecto a esto, el doctor Roderick Meredith preguntó, ¿hay alguna razón trascendental por la cual usted existe? ¿Cabe la posibilidad de que el destino que le espera sea algo increíblemente interesante y satisfactorio, sea cual fuere su situación actual? ¿Puede usted tener absoluta certeza de que el futuro le tiene reservadas felicidad, alegría y paz duradera? ¿O es su vida en esta tierra una existencia efímera y llena de decepciones? Un ir y venir sin un propósito trascendental, como la vida de las aves, de las abejas, o para ser más gráficos, de los gusanos que se arrastran sobre el suelo. Amigos y hermanos, estas son preguntas para personas que piensan seriamente. ¿Nos va a satisfacer pasar la vida sin saber para qué? ¿Alguien no quisiera saber el propósito de su existencia? Hay respuestas y se revelan en las páginas de la Biblia. Y lo que la Biblia realmente dice, no lo que la gente cree que dice, es a la vez impresionante y emocionante. Aquí es donde todo se pone bueno. Ahora vamos a contar acerca de un rey que le buscó sentido a la vida. El antiguo rey Salomón o Shlomo en hebreo buscó el sentido a la vida en el vino, las mujeres, la música y otros intereses materiales. Y su conclusión fue que nada de eso trae felicidad duradera. Veamos a ver qué dijo el rey. Dice, dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Eclesiastés 2, 15 al 17. Amigos y hermanos, ninguno de nosotros podría competir con Salomón en cuanto a deleites materiales, ni en cuanto a fama o riquezas. Quienes lo entiendan, intentan, terminan en su mayoría por comprender que esto no les hace realmente felices. Pensemos por un momento en la vida de tantas celebridades que aparentemente lo han tenido todo. Unas se envician con las drogas, otras pasan de un fracaso matrimonial a otro, una y otra vez. Las personas dotadas de hermosura, fama y fortuna, y casi todo lo que para los demás mortales signifique un sueño, encuentran que nada de eso les brinda la felicidad deseada. No se trata de decir que toda persona rica fracase en el matrimonio, ni que todas las celebridades vivan descontentas, ¿no? Sino que la felicidad no proviene de los placeres temporales y que si un Dios que promete la resurrección de los muertos, todo lo que hagamos en esta vida será pasajero. ¿Cómo podemos entonces saber que viviremos de nuevo? Aunque hay casos, digamos que ¿sí? Casos de resucitación o de reanimación, personas que han tenido la oportunidad de ser rescatadas de la muerte. Y si bien algunos aseguran que han tenido experiencias extracorporales, uno solo ha sido resucitado después de 3 días y 3 noches en el sepulcro. Y eso fue hace casi 2000 años. Pero, ¿cómo podemos saber nosotros que un hombre llamado Yeshua realmente se levantó de la muerte?
El apóstol Pablo responde a esa pregunta, ¿saben? Él mismo, en ese mismo capítulo sobre la resurrección que antes citamos, eh, dando los nombres de personas que vieron a Yeshua después de su crucifixión y dijo enseguida lo siguiente: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Primera de Corintios 15:6. Lo anterior se escribió menos de 25 años después de la crucifixión, cuando la mayor parte de esas 500 personas aún vivía. ¿Qué credibilidad tendría Pablo, sí, o su carta si lo que afirmó no fuera verdad? Los estudiosos reconocen otras pruebas. Según Juan 7:5 dice: ni siquiera los medio hermanos de Jesús o de Yeshua creyeron en él antes de la crucifixión, pero después se hicieron discípulos. Santiago se convirtió en cabeza de la congregación en Jerusalén y escribió la carta que bajo su nombre encontramos en la Biblia. Otro medio hermano, Judas, también se hizo creyente y escribió la carta que lleva su nombre. Muchos murieron como mártires por una causa en la que creyeron, pero ¿cuántos morirían por una causa sabiendo que era mentira? Los apóstoles de Jesús o de Yeshua también, sí, sabían que la resurrección era verdad. La historia nos dice que de los 12, incluido Matías, quien reemplazó a Judas, solamente Juan se salvó del martirio. Con todo, amados, persiste la pregunta: si Dios existe y si hay vida después de la muerte, ¿qué significa? ¿Cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros? ¿Seremos simples animales? ¿Nos habremos preguntado alguna vez por qué los seres humanos tenemos una capacidad mental inmensamente superior a la de los animales? Algunos animales tienen en el cerebro más grande, pero ninguno se acerca a la capacidad humana para razonar, pensar e innovar. Ninguno puede ir a la luna, bueno, entre comillas, y regresar. Ninguno tiene la capacidad para armar un telescopio, un televisor o una computadora. Muchos creemos que nuestro perro es inteligente, pero no deja de haber una diferencia fundamental entre ellos y nosotros. ¿A qué se debe esa diferencia, amigos? ¿Cómo es que los seres humanos podemos hacer máquinas que viajan más alto, más rápido y más lejos que cualquier animal? ¿Y por qué con una inteligencia inmensamente superior no logramos convivir en paz? ¿Por qué hay divorcios? ¿Por qué hay guerras entre las naciones? ¿Por qué nos enfadamos? ¿Por qué nos robamos y nos agredimos unos a otros? ¿Por qué? Para hallar, amados hermanos y amigos, el significado de la vida, empecemos por buscar en el primer capítulo de la Biblia. Aquí encontramos que Dios hizo a los seres humanos muy diferentes de las demás criaturas. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 1:26 y 27. Aquí surge la pregunta, hermanos y amigos: ¿cuántas veces habremos leído este pasaje sin detenernos a pensar lo que significa? En lenguaje claro, Dios hizo a los seres humanos no parecidos a un animal, sino semejantes a él. Somos diferentes porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Repasémoslo en la Biblia y consideremos lo que significa. Dios nos creó para que fuéramos como Él, con una capacidad impresionante de pensar, de razonar y de hacer multitud de cosas. Entonces,
¿Por qué no nos comportamos como Dios? Las escrituras revelan el elemento que falta, amigos, que los hombres fuimos hechos con libre albedrío, es decir, con libertad para tomar decisiones, ya sean buenas o ya sean malas. El eterno Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, dice la escritura, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2:9. Luego leemos que mandó el eterno Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Esto está en los versos 16 y 17 del capítulo 2. Meditemos en esto, amados hermanos. La humanidad fue dotada con capacidad para elegir entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien y el mal, como le dijo en otra ocasión a la nación de Israel. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al eterno tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Eterno a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les habría de dar. Deuteronomio 30, 19, 20. Hermanos, han pasado más de 55 años desde que se envió el hombre a la luna y los trajimos de vuelta, dice la ciencia, ¿no? Los trajimos de vuelta ilesos. Y todavía no hemos podido llevarnos en paz unos con otros. Hay demasiados matrimonios fracasados, muchísimos asesinatos, violaciones y agresiones, muchas guerras que ciegan las esperanzas y los sueños de tantas personas. ¿A qué se debe tanto sufrimiento? Muchas personas se preguntan por qué Dios, con todo su poder, no pone fin a las atrocidades que ocurren en la tierra. Pero de esas personas, ¿cuántas están dispuestas a someterse a la voluntad divina en todo? Dios nos dio libre albedrío por alguna razón. ¿Cuál es el propósito de Dios? La idea de que Dios creó al ser humano a su propia imagen es algo muy profundo, amigos, y es un tema que aparece reiteradamente en las Escrituras. David levantó los ojos al cielo nocturno y se preguntó, ¿qué interés puede tener Dios en la humanidad? Diciendo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Salmo 8:4. El libro de los Hebreos retoma la pregunta y explica lo siguiente. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yeshua, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Esto está en Hebreos 2, del 8 al 10. Hermanos, pongan mucha atención. La Biblia revela un plan y un propósito que se están haciendo realidad y que son mucho más excelsos que retirarse al cielo a contemplar el rostro de Dios por toda la eternidad. ¿Por qué no acepta la gente lo que Dios dice? El apóstol Pablo habla de nuestro futuro en los términos más claros. Explica que seremos hijos de Dios y coherederos con Yahshua HaMashiach. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios
Estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Romanos 8, 14, 15. Ahora tomemos nota de lo que dice enseguida y reflexionemos. Dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Lo entendimos claramente, amigos. Estamos destinados a ser hijos de Dios, como se ve en Génesis capítulo 1. La humanidad fue creada a imagen y semejanza, no de algún animal, sino del mismo Dios. ¿Creemos realmente lo que la Biblia dice? El apóstol Pablo continuó. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Mashiach, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8:17. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios 6:18. Preguntémonos, ¿cómo es posible que vamos a ser herederos de Dios y coherederos con Mashiach? Pues recordemos que Romanos 8:16 menciona dos espíritus, el Espíritu de Dios y nuestro espíritu. Aquí se halla la diferencia entre la forma de pensar de Dios, ¿cierto? Y la nuestra, humanamente hablando. Nosotros no pensamos como piensa Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice Isaías 55:9. Sin el Espíritu de Dios morando en nosotros, mis hermanos, los seres humanos, con todo y nuestra inteligencia en asuntos materiales, carecemos del amor verdadero y del dominio propio. Sin su Espíritu, manifestamos todos los rasgos de la naturaleza carnal, como dice la palabra en Gálatas. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Gálatas 5, 19 al 21. Pero, ¿significa todo lo anterior que jamás llegaremos a pensar como Dios? Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Primera de Corintios 2, 9, 10. Enseguida, el apóstol explica la diferencia entre el cerebro animal y la mente humana. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versos 11 y 12 de Primera de Corintios 2. Hermanos, el espíritu en el hombre faculta al cerebro humano mucho más allá del cerebro de un animal. Esto es muy importante que ya para concluir con este tema, entendamos que tenemos el espíritu de Dios. El espíritu, vuelvo y repito, el espíritu en el hombre faculta el cerebro humano mucho más allá del cerebro de un animal. Pero sin el Espíritu de Dios en nosotros, somos incapaces de entender las cosas de Dios, como lo es mi perro para entender las matemáticas. Para que tomemos plenamente la imagen y semejanza de Dios, es necesario que estos dos espíritus se unan. Todos los que son guiados, dice la palabra, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Mashiach, si es que
padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Impresionante, amados, impresionante. Nosotros somos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Mashiach, con un destino, con un destino así, la vida sí que vale la pena. Espero que este tema, que este estudio te haya servido para meditar, para entender, para iluminar tu vida. Si no tenías esperanza, si estabas confundido, y tú que tal vez nunca has tomado una Biblia y escuchas esto, quiero decirte que el Eterno tiene un propósito para cada uno de nosotros y lo que Él quiere es que le conozcamos. Y la única manera de conocerle es a través de su Espíritu y a través de su palabra. Toma una Biblia, busca una Biblia, comienza a leerla y pídele a Dios, a ese Creador, el que te hizo, que por favor tenga misericordia de ti, que te arrepientes de todos tus pecados y que quieres conocerle. Y a partir de ahora, tu vida comenzará a cambiar. Así que toma la vida eterna con tus manos. Comienza hoy. Que el Eterno les bendiga, les guarde. No olviden suscribirse, darle un like, compartir este estudio y nos vemos en una próxima oportunidad en este su canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Shalom, shalom. Leitraot. Shalom, Ahim.